Vaya coincidencia que nos habla precisamente del perfil profesional que ustedes tienen. Clara Luz, Irene, estamos frente a algo en donde van de por medio, como decíamos, todo tipo de intereses. Pero si pudieras, Clara Luz, ubicarnos en el estado de cosas con este debate, ¿qué nos dirías? Con el ABC necesario para la audiencia que nos sigue en toda la República Mexicana. En primer lugar, diría que tiene bastantes méritos esta iniciativa de reforma constitucional. Sin embargo, tiene uno que destacar que tiene oportunidades de mejorar. Vamos a empezar el ABC. El primero es que establecen que van a haber ciertas entidades o reguladores, instituciones públicas, que se van a encargar del tema de telecomunicaciones y del tema de combate a monopolios, de dominantes, de todo esto. Estos dos institutos, aparentemente la iniciativa dice que van a ser órganos constitucionales autónomos, es decir, no van a pertenecer al Poder Ejecutivo Federal, sino que van a ser un tipo IFE, un tipo Banco de México, aislados del Ejecutivo Federal. Solamente que él estableció esta iniciativa que tendrán que obtener una opinión no vinculante, o sea, una opinión casi de trámite del Ejecutivo Federal, o en las negociaciones ya se habla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces ahí vemos de las primeras incongruencias y contradicciones. Bueno, ¿es autónomo constitucional o sigue siendo parte del Ejecutivo? ¿Pero qué opina el presidente? ¿Qué opina el presidente? Y dice, ¿para qué? Y dicen los que defienden esta propuesta, dicen, pero eso no resta autonomía. Si quieren que no le hagan caso al presidente o a la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, a mí me parece que eso es algo totalmente contradictorio. Les falta conocer la historia de este país en telecomunicaciones, que una rencilla personal o un jalón de facultades llevó a que la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones tuviera facultades mermadas, insuficientes. Y esas consecuencias, Carmen, de algo que parece tan simple, una opinión, un papelito ahí más, son cosas que cuesta a los mexicanos, porque son trámites que llevan más tiempo, que restan certidumbre a la inversión privada. Entonces, no hay por dónde verle lo positivo. Un componente de carácter político, así claro, sea no vinculante. Y una burocracia que no entiendo por qué. Vas a tener un Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene a todos los expertos. Pero como vas a necesitar la opinión no vinculante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces va a tener que tener una estructura, o que va a estar el secretario como un erudito diciendo qué opina. Entonces, hay ciertos temas contradictorios que los partidos políticos parecen pasar por alto, pero me parece que la obligación de los partidos políticos no es estirar es que ya lo estamos haciendo autónomo, pero que le pregunten al Ejecutivo, no. El tema son las implicaciones que esto tiene de largo plazo para los mexicanos. Y eso, Carmen, me parece que no está en la discusión. Parece como si fuera nada más un trámite. No es un trámite. Son las implicaciones en la inversión y el retraso de servicios. Irene Levy, ¿qué destacarías tú de esta iniciativa? Mira, a mí me gustaría, primero coincido con Clara Luz en cuanto a que tiene muchas virtudes, de mantenernos como estábamos a esto. La verdad es que sí prefiero esto, pero desde luego que lo dice muy bonito Clara Luz, hay áreas de oportunidad de mejora. Yo digo que hay trampas en la elegantísimo, es elegantísima Clara Luz, pero yo prefiero decir que hay trampas, ¿no? Claras oportunidades de mejorar. Mira qué bonita cosa. Pero yo creo que decimos lo mismo. Mira, yo me gustaría decir que hay o dividirlo en 4 grandes rubros que presenta esta reforma. Primero, lo relativo, que dice ya Clara Luz, al diseño institucional. Cambia completamente el paradigma de diseño institucional con el instituto como órgano autónomo y con la Comisión Federal de Competencia, que también se vuelve autónomo constitucional, con los asegúnes que menciona Clara Luz en cuanto a la doble ventanilla y la injerencia política del Ejecutivo en el otorgamiento y revocación de concesiones. Después hay que destacar que se crea un nuevo catálogo de derechos a los usuarios, a los mexicanos, a la población. Se refuerza el derecho a la información, cuestión que es muy positiva, tiene algunas cosas que podríamos comentar también, pues que es un área de oportunidad de mejora. Se agrega el derecho al acceso a las tecnologías de la información y a la banda ancha como un nuevo derecho fundamental, así como el agua, la salud. Algunos pensamos que es más demagogia que otra cosa, pero bueno, podría también tener sus cosas buenas. Se refuerza el tema de los medios públicos, creando un nuevo organismo que será el encargado de tener a su cargo un nuevo canal de televisión nacional a nivel
público, digamos, no gubernamental, espero que sea público. Entonces, esta nueva creación del organismo. Y se crean reglas de competencia y convergencia que no estaban claras. Desgraciadamente se crea todo esto a nivel constitucional, creo que era innecesario el manoseo, pero bueno, ya está ahí. Se crean reglas como aumentar la inversión extranjera al 100% en telecom, 49% en radiodifusión, cuando en radiodifusión no se permite hoy en día absolutamente nada. Reglas como el Most Care y Most Offer, que hoy aquí, está de moda, ¿no? Irene, déjame un segundo, perdón que te interrumpa. 100% en telecomunicaciones, hasta 49% en radiodifusión. O sea, se plantea que puedan llegar grandes corporativos internacionales para telefonía, para internet, para todo menos radio y televisión. Así es. Y en radio y televisión sí, solo hasta el 49%. Así es. Hoy por hoy en telecomunicaciones se permite hasta el 100% en móvil, en telefonía móvil, y hasta 49% de inversión extranjera directa en los demás rubros de telecomunicaciones: telefonía fija, internet fijo, televisión por cable. Y se abre todo al 100%. Y en radiodifusión, que hoy está completamente vetada la inversión extranjera directa, se abre hasta el 49%, que esa es una de las reservas que se están discutiendo hoy, porque le quieren meter el tema de la reciprocidad. Pero hoy por hoy la iniciativa de reforma está como te la planteo. ¿Qué es esto de la reciprocidad? Sí, lo que se quiere es que si en otro lado no nos permiten hacerlo, ¿por qué nosotros se lo vamos a permitir? Yo lo que digo es como las visas en Canadá, ¿no? A nosotros nos piden visa en Canadá y alguien decía, ahora vamos a pedirles nosotros visa a los canadienses. Espérame, nosotros necesitamos su lana, no ellos. Entonces yo pensaría que la reciprocidad, híjole, aquí hay que pensarla desde esos dos puntos de vista. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cuáles son por hablar del referente obligado, cuáles son las restricciones para que haya inversión de mexicanos en telecomunicaciones y en radiodifusión? ¿Qué porcentaje si se les permite? Por ejemplo, en radiodifusión permiten hasta el 25%. Sin embargo, las leyes en Estados Unidos no son tan claras, porque ahí sí se reserva el regulador de telecomunicaciones la facultad de autorizarlo o no. O sea, cuando uno lee el texto de la ley es muy amplia la facultad, es decir, no es una facultad lisa y llana de entras hasta el 25%. Ahora, a mí me parece acertado... no dejan pasar así nomás a los inversionistas extranjeros en Estados Unidos. Exactamente. Y además no es algo que sea un derecho del extranjero invertir hasta el 25%. Siempre tiene esa margen de discrecionalidad el regulador de telecomunicaciones. Ahí sí vemos que nuestros vecinos del norte se jactan de mucho libre comercio y apertura de mercado, pero en la práctica no son tantos. Sin embargo, ya ese discurso de la inversión extranjera como algo que invade la soberanía es algo que debemos de dejar atrás. Aquí no me importaría que inviertan, porque en caso de que no inviertan o que se porten mal, que el Estado les revoca la concesión. Lo que necesitamos es un Estado fuerte, no negar las inversiones extranjeras. Se incorpora Clara Luz Álvarez, Irene Levy a esta conversación vía telefónica. Salma Jalife. Salma es una experta en materia de telecomunicaciones, también muy reconocida en México, maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones. Salma, gracias por estar aquí en esta mesa. Bienvenida y buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días, Irene y Clara Luz. Me da mucho gusto estar con tu auditorio. Salma, le hemos pedido a Clara Luz y a Irene que nos den su descripción del estado de cosas en este debate de las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que destacarías como importante? ¿Qué es lo que tú subrayarías como relevante para que la sociedad mexicana, para que los que nos escuchan y ven esta mañana estén pendientes del debate que viene y de lo que hay detrás de este debate? Bueno, mira, de la iniciativa yo creo que en general tiene muchas cosas buenas que decirse de ella, porque finalmente se están atacando varios temas que por varios años no se resolvieron. Creo que si me preguntaran si estaría yo mejor con esta iniciativa tal como la están presentando o no tener nada, creo que esta iniciativa nos ofrece una mejor oportunidad de regulación del sector, de ordenar ciertos aspectos tanto técnicos como económicos y también jurídicos, pero también tiene otros aspectos que o se quedaron cortos o si se aplican tal y como están planteados podrían generar algunas ineficiencias por un lado, o podrían tener problemas mucho más graves de los que se tienen hoy al tener la regulación que tenemos.
Salma, ¿qué es lo que más te gusta de la iniciativa? ¿Qué es lo que tú dirías, esto es un asunto histórico? Bueno, Varias cosas. En primer lugar, ya se está tratando de buscar de ir hacia la convergencia, no como se hizo hace 6 años en los que se habló de una ley convergente y no tenía nada de convergente. Hoy se está trabajando el tema ya integrado de los contenidos y las infraestructuras de telecomunicaciones. Sin embargo, sigo viendo que y tratan de evitar el tema de servicios, pero lo vuelven a traer a la mesa y diferencian a través de servicios. Otro aspecto que probablemente fue una omisión involuntaria que vi fue el tema de las comunicaciones satelitales. Por lo general se nos olvidan, aunque forman parte de las telecomunicaciones, pero las órbitas satelitales y las posiciones orbitales también tienen un aspecto regulatorio que hay que observar y está omiso en esta iniciativa, ¿no? Salma Jalife, Irene Levy, Clara Luz Álvarez, bueno, pues estamos frente a esta descripción general de lo que es esta iniciativa que se ha colocado como una de las más importantes en los últimos años en un tema que se ha discutido. Bueno, ustedes han sido partícipes directas de la discusión pública de qué les gusta, Irene, 25 años, 30 años, ¿hace cuánto esto se discute en México? Lo que se dice está sobrediagnosticado. Desde luego, la ley de radio y televisión es de 1960 y la de telecomunicaciones de 1995. Entonces, desde entonces se viene discutiendo, desde luego, modernizar el marco jurídico y han habido muchos cambios tecnológicos y de diseño institucional que no se han podido adecuar en el marco legislativo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una reforma de gran calado, histórica, desde luego, que coincido con muchas de las cosas. Sin embargo, sí tiene puntos. Yo no sé si esto que dice Salma de los satélites es una omisión involuntaria, como dice ella, o no, porque pues ahora que tenemos a MEXAT y que son satélites del gobierno, pues a lo mejor precisamente quisieron omitirle la facultad al instituto de manejar los satélites y manejarlo directamente desde el gobierno, porque no está como facultad del instituto. Eso es algo que destaca Salma y que es muy importante. ¿Que se quedaría en la SST? Pues pareciera que se quedaría en la SST y volvería, y es otro de los temas que tiene la reforma, tiene muchos tintes en la redacción de volver a un estado operador. Un estado operador, pues parece ahora en materia de satélites, no solo ya un estado regulador, ¿no? Un estado operador con el tema de la banda de 700 MHz, un estado operador que sería quizás el que otorgaría directamente el servicio, prestaría directamente el servicio de banda ancha. Es decir, cuestiones que me parece muy delicado que estén ahora en la Constitución. Quizás debemos tener un estado operador, pero yo pensaría que sería más conveniente que algunos de los temas en esta oportunidad que hay de meterle mano, para bien y para mal, pues los dejaran para la ley secundaria y se pudiera abrir a debate este tema y otros más en materia del detalle ya del sector, ¿no? Meterle mano para bien y para mal. Bueno, pues ese es exactamente el momento que se vive para ese asunto, porque esta es una iniciativa que se cocinó en un circuito cerrado, digámoslo así, del llamado Pacto por México, que se entrega al Congreso mexicano, que llega a la Cámara de Diputados con esta lógica de discusión previa y que, bueno, pues ahora estamos viendo precisamente lo que significa el cruce de intereses poderosísimos de los grandes corporativos, desde luego en nuestro país, y hemos visto cómo se focaliza la tensión, la discusión y el cruce de acusaciones ya en las últimas horas con el famoso asunto del Moss Carrie y el Moss Offer. ¿Qué es lo que hay ahí que mueve tanto? ¿Qué es lo que una cosa llamada así en inglés genera tal tensión y tal grado de confrontaciones? No podemos dejar de subrayar, como lo hacíamos ayer escuchando a los representantes de Dish y de MBS, no puedo dejar de mencionar que en la redacción del Pacto por México se tuvo un último borrador que ya prácticamente era el definitivo, y que en el último tramo, yo no sé si en la madrugada, pero pudo ser, se le cambia solo una parte de eso que ya habían acordado todos los firmantes del Pacto por México, y tiene que ver con ese tema, con el Moss Offer y el Moss Carrie. Ese es un dato que nos llama la atención. Y luego vemos la llegada de la iniciativa
a la Cámara de Diputados, y es otra vez ese tema precisamente el que está generando mayor tensión y mayores declaraciones públicas de alto calado como las que hemos escuchado en las últimas horas. Déjenme hacer una pausa, si les parece bien, y regresemos para que podamos escuchar a Clara Luz Álvarez, a Irene Levy y a Salma Jalife con su análisis acerca de qué es esto, qué implicaciones tiene y por qué sacude tanto el asunto del Moss-Offer y el Moss-Carry. Decía yo, antes de irnos a la pausa, que el Moss-Offer y el Moss-Carry es el asunto que más pasiones desata, por decirlo de manera simplificada. Hoy escribe Irene precisamente sobre este tema, y también Clara Luz y Salma a su manera y en sus espacios han dado explicaciones al respecto. ¿Por qué mueve tanto el asunto, Clara Luz? Bueno, yo te diría que mueve tanto a Televisa y a los intereses de Televisa, punto. Por eso es porque lo estamos escuchando más. Esta iniciativa de reforma, como decía, tiene sus méritos, pero el mayor afectado son Telmex y Telcel. O sea, yo no hablaría tanto de beneficiarios, porque yo no sé qué tanto los mexicanos vamos a ser beneficiados en el mediano o largo plazo. No me digas eso, pues se trataba que era para nosotros la reforma. Pero este punto del Moss-Carry y Moss-Offer, a quien afectaría en todo caso es a Televisa, porque los mexicanos buscan recibir entretenimiento a través de la televisión abierta, pero como hay muchas zonas donde la televisión abierta, a pesar de estar obligados por sus concesiones a prestar el servicio, no llega. Casualmente estas mismas empresas televisoras tienen sus empresas de televisión de paga, casualmente. Entonces se ven obligados los mexicanos a comprar televisión de paga. Pero como lo anunció Cofeco en diversas opiniones, los mexicanos quieren ver el Canal 2 y el Canal 5. Entonces quiere decir que si tú tienes una empresa de televisión de paga, necesitas forzosamente incluir estos contenidos. Y si quieren o no, eso es asunto de cada quien, tienen derecho a recibir la señal. Tendrían derecho a recibir la derecho. Bueno, no lo tienen establecido, pero deberían tenerlo establecido como tal. Sí, lo que pasa es que hoy hay un artículo, el 144 de la Ley de Derechos de Autor, que establece que las empresas pueden prohibir o permitir la retransmisión de los contenidos. En eso se han basado. Por derechos de autor. Por derechos de autor. No sé si te acuerdas, Carmen, de DirecTV. DirecTV salió del mercado y perdimos un competidor porque no le daba Televisa su señal. Entonces, pues, nadie quería contratar DirecTV y salió del mercado. Pero mira, yo pienso que en el caso de Moss-Carry y Moss-Offer, a mí no me importa ni Dish ni ninguna otra empresa. A mí me importan los usuarios. Y yo lo que estoy viendo aquí es que perjudicando a una empresa, finalmente se van a perjudicar a los usuarios. Es un error garrafal que esta pretendida reserva se apruebe, porque incluiría, y esto a Salma le va a gustar, porque incluiría en la Constitución una regulación de tecnologías. Las leyes deben ser neutrales tecnológicamente, caray. No podemos empezar a regular tecnologías, y menos a nivel constitucional. Es una aberración. La UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, siempre ha recomendado que no se regulen tecnologías. Entonces, ¿a quién vamos a perjudicar? A los usuarios, que no les importa nada si su señal viene por cable, si viene por satélite. Ellos quieren ver la televisión, y vamos a tener ciudadanos A o usuarios A y usuarios B, porque hay una rencilla entre empresas. La verdad que no se vale. Salma Jalife, ¿qué dices? Exacto, me robó las palabras Irene. Definitivamente, desde mi punto de vista, no puedes tú establecer con base en diferentes tecnologías diferentes regulaciones. Y esto es universalmente conocido, se llama neutralidad tecnológica y se aplica en todas las leyes de telecomunicaciones de todos los países que son modernos y que son dinámicos en el desarrollo de su sector. Entonces sí es preocupante, hoy que leía las noticias en la mañana, pensar en que si estás transmitiendo vía satélite tienes una regulación, y si estás transmitiendo vía fibra óptica tienes otra regulación. Definitivamente, desde el punto de vista tecnológico, es inaceptable. ¿Qué dices, Clara Luz Álvarez, del punto? Sí, totalmente inaceptable. O sea, aquí lo que se necesita es hacer cumplir la ley como estaba incluso. Este Moss-Carry Moss-Offer está bien en principio, como estaba en el dictamen original, no sabemos en qué quede.
porque las aguas se están moviendo fuertemente, pero el regular por tecnología es una aberración. Y esta iniciativa, que parece más bien una norma oficial mexicana, no parece algo en la Constitución, habla en diversas partes de cuestiones que no son neutrales tecnológicamente. O sea, seguimos regulando al pasado, sigue hablando de telefonía de en vez televisión, en vez de voz, datos, video, habla de internet fijo, en vez de hablar de internet. Entonces, creo que esos detalles, pero bueno, digamos que esos detalles ya serían cosméticos, pero lo importante es esto. Ese punto que hemos hablado en Mos Carrió y Mos Ofer, y déjenme dejarles otro. También se está hablando de quitar la asignación directa a las concesiones de uso social. En una de las reservas, ¿no? Se quiere ahora cambiar eso, ¿no? Exactamente. Y esas son las cosas que te digo. A ver, ¿qué dice esa otra reserva? Okay. De la que hablamos de Mos Ofer, Mos Carrió, incluso está la duda de si la van a retirar o no. Hay información en Reforma hoy sobre el tema, y Angélica Medina nos hablaba de que los priistas, que son los que, al parecer, porque no es público, o sea, no es abiertamente público el tema de las reservas, no se conoce el contenido de las reservas ni quién las promovió, pero se ha dicho, digámoslo así, que el PRI ha promovido la reserva del Mos Ofer, Mos Carrió, de la que han hablado ustedes, pero hay otras reservas de las que quieren hablar, y tú dices, esta en particular, ¿sabes de quién es? Sí, bueno, se dice circulando, se dice en los pasillos que también viene de algún grupo del PRI. Pues sí. Y pero fíjense, no es un detalle menor. Las concesiones de uso social permitirían que hubiera más pluralidad, que es lo que nos falta en México. No necesitamos 10 cadenas de televisión que nos presenten telenovelas del mismo estilo. Lo que necesitamos es pluralidad. Las concesiones de uso social permiten que la ciudadanía nos organicemos y tengamos radios comunitarias, televisoras sin fines de lucro, etcétera. El pequeño detalle que le quitan a esto es que en vez de que las concesiones de uso social presente la solicitud de la comunidad de San Juan Ixcaquixtla y diga yo quiero tener una radio comunitaria y se la den, aquí le quitan la asignación directa, lo que implicaría que la comunidad de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, tenga que irse a una licitación para que a ver si algún día le dan una concesión. Y pagar dinero que no tiene, ¿no? Y pagar dinero que no tiene y cumplir una serie de requisitos. Pero no es un tema menor. No. Aquí está el tema de que ya no habría permisionarios y habría puros concesionarios. Entonces esa comunidad tendría que estar en la lógica de la licitación y a su vez tendría oportunidad de hacerse de recursos de la manera en que pueda, porque ese es también otro tema para discutirse. Sí, pero si ahí las radios comunitarias están en mejor condición cuando se les transforma en concesionarios que en comunitarias o permisionarias. Claro. Yo nada más señalaría que el dictamen o la iniciativa original habla que esas concesiones de uso social van a ser de asignación directa. Nada nos dice que se les va a garantizar la viabilidad financiera, porque eso sería materia de la ley secundaria. Y esa omisión tampoco es menor, Carmen, porque sabemos que históricamente se les ha condenado a la inanición a las representaciones totalmente ciudadanas. Entonces, eso hay que seguirlo de cerca, tanto en esta iniciativa como en la ley, porque si no, ahora en vez de ser permisionarias van a ser concesionarias condenadas a la inanición con un título de concesión en vez de un permiso. Sí, yo coincido. Hay otros temas que también son preocupantes. Hace rato pensaba yo, ¿no será que ahora están sacando reservas para evitar, digamos, como estrategia política y así evitamos, ¿no? ¿Para reventar la reforma pues sí, conjunta? No, sino que pase como está, pero para evitar que vengan otras reservas que cambien la iniciativa en contra de lo que quieren, ¿no? Porque en lugar de perfeccionarla, pues ahora le están dando al traste y a lo mejor dicen, bueno, ahí muere y para tener cartas de negociación, vaya, ¿no? Porque no suena lógico que si ya había un consenso, piénsalo y verás, no suena lógico, ya había un consenso entre el PRI, entre el PAN y el PRD, ya se supone que tenía toda la bendición de ellos, incluso pasó en la Comisión de Puntos Constitucionales sin problema, pues suena ilógico que ahora de última hora estén tratando de meter reservas que parecen burdas y lógicas, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos. Sí, si hubiera alguna intención pues sí, más grave. Pareciera que si la retiran a mí me va a dar a entender esto, que lo que querían era evitar la negociación de otras reservas que cambiaran, es así, la reforma. Una de ellas que me preocupa mucho es el tema de la suspensión. Ya ayer se aprobó la nueva ley de amparo, ya se va a publicar. Esa nueva ley de amparo, en su artículo 129, establece que no podrán ser suspendidos los actos relacionados con bienes del dominio directo, como el espectro radioeléctrico. Ahora esta reforma, o esta iniciativa de reforma constitucional, establece que todos los actos del Instituto de las Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia no serán suspendibles, es decir, no puede haber suspensión. Yo no estoy de acuerdo con esto.
porque en muchos casos la no suspensión se puede equiparar a la denegación de justicia, y ahí estaríamos en contra de los derechos fundamentales de las empresas y de las personas. ¿Por qué? Imagínate tú, Carmen, que una empresa de televisión de cable de Tenosique, Tabasco, le revocan su concesión. Esta empresa interpone un juicio de amparo, no suspenden la decisión, por lo tanto el señor tiene que liquidar a las personas, quedarse sin usuarios y demás. Imagínate tú que en 3 años el señor gana el juicio. ¿Ya de qué? ¿Para qué sirvió que ganara el juicio? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues probablemente el Estado tenga que indemnizar en dinero, ¿no?, a esta persona, y entonces creas un nuevo problema para el Estado y una nueva carga para los particulares, que tendremos que pagar de nuestros impuestos los errores del instituto, ¿no? Pero bueno, desde luego que estamos frente al uso y abuso de ese recurso de suspensión rumbo a un amparo que ha trastocado también la realidad de la autoridad respecto a los concesionarios. Entonces, es desde luego entendible lo que dices, pero también es entendible que se llegara al punto de decir hay que suspender la suspensión porque se han pasado, ¿no? Se han pasado, incluso Gutiérrez Candiani decía, pues sí, se abusó del asunto. Pero se podría limitar la suspensión a algunos puntos. Mira, ya está el del espectro radioeléctrico, se podría agregar el de la interconexión, que ya la Corte lo dijo, que no hay suspensión en materia de interconexión, y el de la dominancia, porque también hay empresas, no todos son Telmex y Televisa, ¿no? También hay empresas pequeñas. Entonces, si se pone la suspensión para esos 3 casos, a mí, en mi opinión, es más que suficiente para evitar el abuso del amparo. Y nada más señalaría, Carmen, que hay una incongruencia. La Constitución surge para proteger a los gobernados, chicos o grandes. Y aquí estamos viendo a un poder político que se busca proteger frente a los grupos económicos. Bueno, aquí hay una contradicción. O sea, ¿cómo vamos a proteger al propio gobierno? Entonces, es algo totalmente fuera de lugar. Y nada más quiero mencionar uno porque voy a tener que partir pronto. Hay un tema gravísimo en cuanto a regulación de contenidos, Carmen. El artículo 6º propone que se establezca una regulación de contenidos, y eso sí es violatorio de la libertad de expresión. Una redacción que es así tiene muchas oportunidades de mejorar. No, bueno, ¿cómo decías tú? No, bueno, el artículo 6º y bueno, lo peor es que pasó desapercibido en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ayer lo comentaba Alcocer, por cierto, era el punto de su análisis sobre el asunto de lo que dice esa redacción. Es muy preocupante, yo coincido con eso. Eso podría ser una dictadura en cualquier momento. Entonces, y esas son las cosas que... Cuéntanos qué dice, para que no estemos aquí hablando, lo que dice que el público sepa bien. Se establecerán las condiciones que deberán regir los contenidos. Léase de otra manera. Va a haber alguien, que seguramente sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones, consultivo, que regularía el contenido. O sea, ahí entonces podrían decir si está bien o no, si los contenidos que estás pasando. Ahora, otra cosa, también habla esta reforma constitucional de que se deberá garantizar, el Estado deberá garantizar la veracidad de la información. Que eso a nivel de derechos humanos coarta totalmente la libertad. ¿Cuál es? Porque tú, Carmen, no vas a poder decir nada en este programa hasta que no asegures que lo que tú dices es verdad. No, ¿y quién dice que es quién es veraz y quién no? Sí, yo coincido que ese es un tema. Yo les confieso, Salma Jalife, Irene Levy, Clara Luz Álvarez, que cuando leí esa parte de la redacción para el artículo 6º, yo dije, bueno, esta es una redacción típica o propia de alguien que quiere, vía esta redacción inaceptable, distraer la atención para debatir sobre un asunto, pero resulta que no se está debatiendo ese punto. Exacto. Efectivamente, el asunto es que si fue redactada con ese propósito, no está sucediendo, y si está transitando con ligereza esa redacción, sí creo que es muy preocupante, y que los legisladores, y que ahora que es tiempo de meterle la mano para bien y para mal, ese es un punto que debería destacarse. Entramos en la recta final de la mesa. Salma Jalife, ¿qué quisieras, qué te parecería bien destacar en relación a estas llamadas reservas? Ya Irene y Clara pues mencionan parte de lo que se conoce públicamente, aunque no se han revelado oficialmente el contenido y los promotores de las reservas, pero hay, digamos, información periodística que nos va hablando de estos temas. ¿Tendrías algo que comentar sobre las reservas, Salma? Mira, de las reservas no tengo comentarios, pero sí me gustaría tocar el tema de cómo se eligen a los comisionados. Ándale, sí. En realidad, limitan mucho la posibilidad de que diversas personas puedan participar, al poner como una de las condiciones el que tengas que tener un título
en las materias de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones. Yo creo que un título en radiodifusión no creo que haya nadie que lo tenga, ¿no? Pero sí, hay licenciado en telecomunicaciones. En otras disciplinas, administración, matemáticas, cualquier otra disciplina, pero que estén enfocados a estos temas relacionados como competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que pueden enriquecer mucho a este cuerpo colegiado, ¿no? Entonces sí me parece como que muy limitado a estas tres disciplinas. Pues Salma Jalife, gracias por tu presencia aquí y estaremos en comunicación si nos lo permites. Gracias por tu presencia y tu participación esta mañana. Gracias. Gracias a Salma Jalife, maestra en ciencias con especialidad en telecomunicaciones. Y bueno, pues nos despedimos, Clara Luz, Irene. Bueno, siguiendo de cerca estas horas que, como digo yo, cuentan como días o como meses, son horas de mucha importancia y de cosas definitivas. Para cerrar, valdría la pena que nos dijeran sobre si la iniciativa trae o no dedicatoria, si hay un ente económico que tiene más o menos afectación con la redacción de la iniciativa que existe, independientemente de que se pueda modificar con este conjunto de reservas, pero sobre el asunto de si es una reforma que va contra monopolios, concentraciones, etcétera, bueno, tampoco hay muchos en el país que les quede ese saco. Es Slim, es Azcárraga, es Salinas Pliego, es... ¿quién más? Sí, bueno, sí trae dedicatoria. Los más afectados son Telmex y Telcel, sin duda. A mí me parece que Televisa no es afectado como está ahorita la iniciativa, porque habla de que se le declarará dominante también a los de radio y televisión abierta. Si se les toma en cuenta el número de usuarios, bueno, no hay usuarios, son radioescuchas, televidentes. Segundo, capacidad de red, que es algo que no hace sentido, y tráfico de redes. Es decir, dijeron, vamos a declarar dominantes a los de radio y televisión abierta, le hace Televisa, pero con una métrica que no aplica. Y en derecho administrativo, solamente para telecomunicaciones. Y en derecho administrativo es una aplicación que tiene que ser de estricto derecho. No podría el IFETEL creativamente decir, bueno, con tus niveles de audiencia, tus ingresos por publicidad, no sería posible. Entonces, por eso yo digo, tiene que decirse. Y no se dice. Y no se dice. O si no, no establecer conforme a la métrica que corresponda. Pero aquí sí fueron detallados para lo de telecomunicaciones, que me parece que está bien, pero les faltó añadir la métrica que afectara a las televisoras. Irene Levy, ¿qué dices? Sí, yo coincido con Clara Luz. Esta es la parte donde yo veo desequilibrio en el trato entre dos sectores o subsectores que redunda en dos empresas o dos empresarios, ¿no? En el caso es telecomunicaciones, radiodifusión, Slim, Telmex, Televisa, ¿no? Pero yo creo que eso se podría modificar. De hecho, es una de las modificaciones que hemos, bueno, yo en lo personal he señalado que sería bueno tener. Y insistir, Carmen, en dos cosas. Uno, si vamos a crear órganos autónomos y ya vamos que yo en lo personal no estaba de acuerdo con que fuera un órgano constitucional autónomo, pero si ya lo vamos a crear, démosle autonomía. Es como si le pusiéramos al IFE una opinión previa del Ejecutivo para declarar válidas las elecciones. Vaya, es aberrante, ¿no? Aunque no sea vinculante, pero aunque no sea sentido. Vinculante, es una censura previa política, ¿no? Entonces, en mi opinión, mal por la doble ventanilla, mal por la falta de autonomía, bien por todas las facultades que se le da como desincorporación y demás. Tiene cosas muy buenas la reforma. Entonces, insistiría en el tema de la falsa autonomía del IFETEL y de la COFECO con esta opinión previa. La opinión previa en el caso del IFETEL, y desde luego insistiría en el tema de la no suspensión. Y en el caso que están las reservas ahora, que se empiezan a discutir a las 11 de la mañana, yo diría, a ver, ya está de por sí la iniciativa con muchos errores. Si le vamos a poner parches de última hora, la verdad es lamentable. Ya se hizo un gran esfuerzo, los diputados, los senadores, el Pacto por México, caray, pues ya que quede así, si le van a hacer parches que sean para bien, ¿no? Es lo que diría. Bueno, pues ahí está, a las 11 de la mañana efectivamente se reúnen para discutir este asunto los legisladores. Me queda una duda también sobre si esta iniciativa resuelve o no algo que le escuché a Frank LaRue, el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, sobre la digitalización y sobre los criterios para, digámoslo así, distribuir el potencial multiplicador de canales y de frecuencias que traerá la digitalización. Ahora que venga el apagón analógico y se digitalice todo, bueno, pues donde pasa una cosa, pasarán 4 o 5 o 6, todo depende de las calidades. La gran pregunta es si en esta iniciativa
que se discute va implícita la resolución de los criterios de qué hacer con lo que las nuevas tecnologías ofrecerán, la multiplicación de los panes. No habla, y creo que está bien que no hable sobre qué hacer con las nuevas tecnologías, porque estamos hablando de neutralidad tecnológica, pero sí resuelve 3 cosas muy importantes. Dice, el apagón analógico será en diciembre de 2015, ya está establecido. 2, las empresas regresarán el espectro de los canales espejo. Y 3, el Congreso tendrá la obligación de proporcionar suficientes recursos para asegurarse que todas las casas tengan acceso a la televisión digital para 2015, es decir, repartir decodificadores o sustanciar el precio de los decodificadores. En mi opinión se resuelve bastante bien, hay cosas que se podrían resolver mejor, pero creo que es uno de los temas en los que se avanza, Carmen. Pues ahí está, Clara Luz, nos vamos, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Carmen. Gracias, Clara Luz Álvarez, investigadora de jurídicas de la UNAM. Irene Levy, gracias como directora de Observatel por estar aquí. Gracias, y gracias a Salma Jalife como experta en telecomunicaciones. A las 3 expertas en la materia, gracias por su presencia esta mañana. Pues a un ratito de que los legisladores vengan a discutir y a debatir todo esto que forma parte de esta iniciativa presentada, bueno, ya en el origen, la Cámara de Diputados y producto de la discusión en el llamado Pacto por México. Gracias, a las 3.